Bueno, hay un tema que nosotros lo hemos visto en varios textos, apareció en varios textos, y yo siempre me veía como con la tentación de decir, bueno, hay que meterse con este tema, ya vimos los pronombres, bueno, que van apareciendo, etcétera, distintos temas de los verbos y demás. Eh, y ustedes vieron que en varias oraciones aparecían unos verbos. Hola Germán, ¿cómo andás? Buenas. ¿Todo bien? Y en varias oraciones aparecían unos verbos terminados en TUR o en NTUR, como amantur, por ejemplo, videntur o videtur, ¿sí? O amabuntur, a varios verbos de ese tipo, ¿no? Y ese tipo de verbos corresponden a lo que se llama la voz pasiva, ¿sí? Estos temas, yo les tengo que reconocer algo, no recuerdo cuándo estudié este tema en español en el colegio realmente, cuándo vi la voz pasiva, ¿no? Sí me acuerdo la voz activa, ¿no? El presente, yo soy, tú eres, él es, pero la voz pasiva realmente no recuerdo cuándo la estudié, pero bueno. Yo la estoy viendo en portugués, la estoy viendo, pero Claro, acá en español casi no se usa, entonces creo que es claro, un tema que se pasa por arriba y nada más. claro, claro. En realidad se puede usar tranquilamente, quizás no es tan usada, pero ahora vamos a ver esos detalles, ¿sí? Creo todavía que hay una dificultad con algunos, que yo lo estoy percibiendo con alumnos también, porque cuando les enseño cuando estamos viendo los verbos en latín, con algunos adolescentes pasa que todavía ahora están desconociendo el tema de la conjugación de los tiempos del modo indicativo también, ¿no? Y de la voz activa. O sea, yo soy, tú eres, él es. Ya me ha pasado varias veces que, por ejemplo, le pregunto a un alumno, bueno, presente del verbo ser o estar, sum, es, est, sumus, est y sunt. Perfecto. ¿Y en español? Y se quedan callados, vieron ese silencio de sepulcral. Bueno, entonces ahí hay que volver atrás y decir, no, bueno, primero hay que conocer bien la parte del verbo en español para poder trabajar el texto, el vocabulario latino, si no después va a ser un problema a la hora de la traducción, ¿sí? Entonces, acá hay una parte entonces, para ver hoy, que es el tema de los verbos en voz pasiva, ¿sí? En realidad el nombre ya dice bastante, ¿no? De lo que significa esta voz pasiva, ¿sí? Antes de eso, yo me quería detener un poquito en la parte de la caracterización de los verbos, cómo corresponde caracterizar los verbos, que se va a complementar entonces con esto de la voz pasiva, ¿sí? Y esa caracterización de los verbos, ¿sí? Se realiza del siguiente modo. Cuando yo tengo un verbo como este que acabamos de marcar, ¿sí? Amat, lo que yo tengo que hacer cuando hago un ejercicio, por ejemplo, de traducción, tengo que empezar a definirlo del siguiente modo. En primer lugar, la persona en la que está el verbo, ¿sí? Persona. Es decir, tengo que recordar yo dentro de la conjugación, ¿sí? ¿A qué persona? Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola, ¿Todo bien? todo bien. Me alegro. Tengo que recordar entonces a qué persona pertenece el verbo que tengo conjugado, ¿sí? Persona. Y esto, obviamente, ustedes recuerdan, tiene incidencia en la parte, tiene directa incidencia este punto de la persona al momento de la traducción y al momento de la determinación del sujeto. Porque si yo, por ejemplo, acá termina en una T, ¿sí? Al terminar con esta T, ¿sí? Yo ya sé aquí que estoy tratando con un verbo que es la persona del singular, y al estar en tercera persona del singular, me va a estar indicando un sujeto que tiene que ser también singular. Hacemos un poquito de revisión, ¿no? Mira, que en esta oración es fácil, es Marcus, ¿sí? Está directamente al lado de este es fácil, ¿sí? Entonces el primer elemento que nosotros definimos acá es la persona, y lo podemos definir como una letra, recordando como la letra P, ¿sí? Persona. El segundo elemento para caracterizar el verbo
es el número. Que el número en latín puede ser o el singular o el plural, igual que en español. ¿Sí? En este caso, amat está en el número singular. Entonces el segundo elemento lo definimos como la n. ¿Sí? Persona, número. ¿Sí? El tercer elemento para caracterizar es el tiempo. En este caso, amat está en el presente del modo indicativo. ¿Sí? Amo, amas, amat, el verbo amare, infinitivo amare, en este caso, presente. ¿Sí? Persona, número, tiempo, el modo, ¿sí? ¿Sí? El modo, que el modo puede ser, y acá cuando se habla del modo, hacemos una pequeña, no nos vamos a detener en cada uno de los puntos, pero sí una pequeña mención, ¿no? Acá, el modo. Respecto al modo puede haber tres posibilidades, ¿sí? El modo puede ser el indicativo, ¿sí? El subjuntivo, ¿sí? Y el modo imperativo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, amat pertenece al modo indicativo, ¿sí? Y por último, va a venir lo que vemos ahora, ¿sí? Que es si está el verbo en voz activa o en voz pasiva. Las voces del verbo pueden ser dos, voz activa y voz pasiva, ¿sí? Entonces, son 5 los elementos que vamos a utilizar para caracterizar el verbo. Nosotros ya habíamos visto los 4 anteriores, digamos, los practicamos, los vimos en varios momentos, aunque quizás no entramos en detalle, por ejemplo, en el modo indicativo, pero trabajamos verbos en estos 3 modos, ¿sí? Persona, número, tiempo, modo y voz. ¿Sí? Persona, número, tiempo, modo y voz. Yo me acuerdo que mi profesor siempre repetía esto, ¿no? Para caracterizar bien el verbo, hay que recurrir entonces a estos 5 elementos. Persona, número, tiempo, modo y voz. ¿Sí? Entonces, a nosotros hoy nos interesa ver en alguno de los verbos la cuestión de la voz pasiva. ¿Sí? Como ustedes ven aquí, dice que, al igual que en castellano, el verbo presenta 2 voces, activa y pasiva. ¿Sí? El verbo amat está justamente en esta voz activa. ¿Sí? La acción, dice, procede del sujeto que recibe el nombre de agente. Esta palabra agente es bien latina, ¿no? El agente sería en latín, ¿no? O agente, pero nosotros en latín vulgar llegamos a la palabra agente, pero esta palabra viene del agere, el que hace, ¿no? El agere, el infinitivo es agere, es el que hace, justamente. Entonces agir en portugués está más cercano a nuestro español. Exactamente, exactamente es agir en portugués, ¿sí? Agir, claro, sí, sí. Sí, y hay muchas palabras en portugués también, como puede pasar con el italiano, que están más cerca. De acá está Andrea, ¿no? Somos políglotas acá, ¿no? Porque Andrea, italiano, vos, Lorena, con portugués, ¿no? Bueno, yo en italiano no me meto, no soy respetuoso, pero portugués estudio un poquito. Pero, por ejemplo, filio en portugués es más cercano a filius que nosotros. Perdón, el filio de portugués es más cercano al filius del latín, digamos. ¿Y en ¿no? italiano? Figlio. Claro, figlio, claro. No, figlio. Se escribe figlio, pero se dice filio. Ok, bueno, por eso dije que no me metía. Por eso aclaré, ¿viste? Y te digo más, a mí me sorprende, todavía en Italia se enseña latín en las escuelas secundarias. A mí Claro. me sorprendió un poco eso. Pero lo que ellos le llaman el liceo, te enseña latín. Ah, ¿sí? Me parece fantástico. Claro, Sí. y bueno, pero ellos con más razón todavía. Claro. Sí, bueno, no, además la preparación que les dan. O sea, Claro. la preparación no es casualidad. Claro. Porque en Italia nace el método sabía, Montessori mira. de enseñanza y es un método que es, hoy todo el mundo habla del método Montessori y esta persona la escribió hace más de 50 años. Claro, Entonces, mira, sí. por eso te digo,
Es muy interesante porque Sí. nosotros todos pensamos que, viste, Italia, y no, y sin embargo les preocupa mucho la preparación. No sabía no sabía realmente pero, a ver, tiene mucha lógica tratándose del italiano, digamos, ¿no? Sí. Porque ahí surgió, digamos, el latín. Sería como un crimen, pero bueno. Estamos tan acostumbrados. Ahí se instalaron en realidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la voz activa. Como el verbo amar, Marcus acá, ¿sí? Es quien ejecuta la acción, es el agente este, ¿sí? Entonces, acá se trata de la voz activa, ¿sí? En el caso de la voz pasiva, como lo dice el nombre, la acción recae, fíjense que acá procede, ¿no? Procedit sería en latín, procedit del Marcu, de Marcus. En la voz pasiva, lo que sucede es que esa acción recae ahora sobre el sujeto, recibiendo el nombre de paciente, ¿sí? Es decir, si usiéramos un cuadrito, podría ser voz activa, agente, sujeto agente, voz pasiva, sujeto paciente. Y el ejemplo es Marcus amatur, ¿sí? Marco es amado. Acá está, se ve claramente cómo recae la acción, ¿sí? Fíjense que es interesante, así ya para empezar a desglosar un poco esto, que para formar la voz pasiva en español utilizamos el verbo en presente más el participio. Amado, ¿sí? Nosotros vimos muchos verbos de ustedes por ahí en distintos textos que aparecía esta forma amatur, ¿sí? ¿Sí? Entonces, amat, presente, voz activa, amatur, voz pasiva, ¿sí? Lo que es interesante acá, que es, digamos, análogamente a cuando yo veo, por ejemplo, una T, defino con rapidez que estoy con un verbo en tercera persona del singular. Del mismo modo, cuando nosotros estamos traduciendo, cuando nos acercamos a algunos textos y vemos terminaciones de este tipo, en este caso como amatur, tenemos que hacer el salto rápido para por lo menos ubicarnos espacialmente en que ya estamos trabajando con un verbo en voz pasiva. ¿Sí? Eso es algo que es como una pista, digamos, que tenemos que tener o recordar para el momento de la traducción. ¿Sí? O sea que la dica que tenemos en portugués acá nos sirve. Nos dijeron, bueno, nos explicaron todo eso, ¿no? Pero nos dijeron, en la voz pasiva se usa un verbo más. Siempre ustedes en la voz pasiva tienen un verbo más. Sí. En español sí, porque son dos verbos, el verbo ser y el verbo amar, pero en latín no funciona así, es una sola palabra. Claro, exactamente, claro. Sí, nosotros al igual que en portugués también utilizamos un verbo que acompaña al participio, ¿sí? Claro, que hace las veces de auxiliar, ¿sí? En este caso el latín es como que simplifica las cosas porque es un solo verbo, pero el tema interesante es que es especialmente la parte de desinencia del verbo, ¿sí? Otra vez, es la parte, digamos, que nos va a permitir a nosotros identificar de que si estamos hablando de un verbo en voz activa o en un verbo en voz pasiva. ¿Sí? A ver un segundito a ver si puedo. Muy bien. ¿Sí? Así dice, para crear las formas pasivas del tema de presente de un verbo, hay que sustituir las desinencias activas por las pasivas. Bueno, parece bastante técnico esto, ¿sí? Pero acá pone un ejemplo, justamente. Formas pasivas de un verbo, sustituir desinencias activas por las pasivas. Lo que pasa es que acá vamos a tener que identificar cuál es la desinencia activa y cuál es la desinencia pasiva, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el presente, lo que sucede en realidad es que se le agrega la R solamente. En el presente el modo indicativo es amo, yo amo, ¿sí? En la voz pasiva pasa a ser amor, ¿sí? En la segunda persona, el singular es amas,
¿sí? Y en la voz pasiva va a ser amaris, ¿sí? O amare. Y en el tiempo futuro va a ser amabo, y me va a aparecer la voz pasiva como amabor, ¿sí? La característica interesante, digamos, el distintivo de esta voz pasiva es que aparece este tema de la R, digamos, ¿no? Ven que está siempre presente en voz pasiva, ¿sí? Amabo es tiempo futuro, cuando yo hablo de voz pasiva, amabor, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Pero esto es más fácil en realidad, perdón, es más fácil verlo directamente cuando trabajamos, a ver un segundito, cuando trabajamos el cuadro de los verbos, ¿sí? Entonces, hace falta ver este cuadrito para hacer un pequeño repaso y después vamos a pasar directamente al cuadro, ¿no? En primer lugar, nosotros nos vamos a detener solamente hoy en los temas de presente, ¿sí? En el tema de presente, ¿sí? Fíjense, las formas verbales pasivas se forman en castellano con el participio del verbo y el verbo ser como auxiliar. Por ejemplo, como dijimos recién, es amado, ¿sí? El participio del verbo, acá hay que recordar cómo es el participio en primer lugar, el participio del verbo que se conjuga y el verbo ser que aparece como auxiliar. Entonces, el participio del verbo conjugado es, en este caso, de amar, amado, pensado, por ejemplo, ¿sí? En latín, en cambio, tiene, acá está un poco la diferencia, ¿sí? Desinencias propias para las formas pasivas. O sea, acá, como bien decía Lorena recién, va a haber una diferencia radical entre el español, entre la lengua madre y la lengua romance, digamos. Nosotros le agregamos a la forma pasiva un auxiliar. Mantuvimos el participio, porque también hay participios en latín. Amatum, por ejemplo, amado, ¿sí? Cogitatum, pensado. Pero para formar la voz pasiva le agregamos un auxiliar. ¿Por qué? No sé, pero se lo agregamos, ¿sí? Como que nos complicamos más en este caso, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros acá, bueno, acá tenemos, yo recién les decía el número, singular y plural, persona, ¿sí? En realidad en nuestro análisis nosotros decíamos persona, número. Acá no trata ni el tiempo ni el modo y pasa a tratar la cuestión de la voz activa y la voz pasiva, ¿sí? ¿Sí? Las desinencias de la voz activa y la voz pasiva están acá, ¿sí? Por ejemplo, sum, es, est, sumus, est y sunt. Digo, ¿no? O amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. ¿Sí? Lo puedo correr un poquito porque lo estoy ampliando y no veo la parte de abajo. ¿Sí? ¿Pueden ver bien el cuadrito o no? Claro, no, yo lo que pasa es que si lo achico no lo leo y si lo agrando no llego a la parte de abajo. A ver. Así que ahí lo corrí un poco, ahí está. A ver, un segundito, a ver si puedo. Perdón, Perdón, esperen porque se me armó el... A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí? Lo corrí, sí. Bueno, no quería hacer eso. A ver, un Ahí está. segundito. No, yo lo corrí, ya lo arreglé. Bueno, muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense que en la mayoría de los tiempos de la voz pasiva, perdón, en la mayoría de las personas de la voz pasiva, ¿sí? Van a ver ustedes la presencia de una R. Por ejemplo, amor, amaris, amatur, amamur, amamini, amantur. ¿Sí? Es decir, fíjense, por ejemplo, en el caso de la primera persona del singular, que es amo, en la primera persona de la voz pasiva pasa a ser amor. ¿Sí? Amas, amo, amas, acá va a pasar a ser amaris. ¿Sí? Y lo que es muy interesante, y hay que prestarle mucha atención, es a la tercera persona del singular y a la tercera persona del plural. Esto
nosotros lo tenemos que ver. Después, cuando se apliquen los textos, la cuestión es que uno lo puede ubicar esto realmente en los textos, ¿sí? ¿Dónde está la cuestión? En la tercera persona del singular, ¿no? Nosotros, digo, porque imagínense que también puede pasar que tengamos que ubicar el sujeto de una oración con un verbo en voz pasiva, ¿sí? Entonces es lo mismo, es la misma función, el mismo análisis gramatical. Así como entonces en la voz activa yo tengo que comenzar buscando para ver si el verbo está en singular o en plural, en el caso de un verbo en voz pasiva, voy a tener la misma T, pero va a tenerla también agregado la UR. Por ejemplo, amatur. ¿Sí? Amatur. Yo soy amado, tú eres amado, él es amado. ¿Sí? ¿Sí? Ser amado, digamos, ¿no? Soy, tú eres, él es amado. Entonces, va a ser amatur. La T va a seguir estando esta, lo que pasa es que va a tener agregada la UR. ¿Sí? Lo que es muy importante es que uno tenga la capacidad de estar prestando atención cuando aparecen los textos para decir, acá la pista que estoy teniendo yo es esta R acá también, que me está señalando la presencia de un verbo en voz pasiva. ¿Sí? Con lo cual se va a tratar, como estábamos viendo recién, de un sujeto paciente. ¿Sí? Son todos estos conceptos que uno tiene que ir repitiendo, digamos, recordando, ¿no? ¿Sí? Sujeto paciente. Primera persona del plural, amamus. En latín, en la voz pasiva va a ser amamur. En la segunda persona del singular, amamus, amatis. Acá va a haber un cambio bastante brusco, podríamos decir, porque no va a tener nada que ver con esta desinencia, sino que va a ser directamente amamini. ¿Sí? Pero segunda persona del plural realmente no se utiliza mucho. Vosotros, se utiliza para los diálogos por ahí. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo como para tenerlo más firme? Amamini. Amamini, ¿sí? Vosotros sois amados. Pero eso se utiliza, eso va a aparecer más en los diálogos, digamos, ¿no? ¿Sí? Y sí aparece también como muy importante la tercera persona del plural, que tiene terminación NT, ¿sí? Entonces, en la voz pasiva va a tener la NT también, más la terminación UR, ¿sí? Amantur, por ejemplo. Amantur, ¿sí? Bueno, este es el cuadrito básico, pero a mí realmente, a ver, lo hace falta mencionarlo, pero lo que es interesante es pasar a ver esto directamente en la conjugación en el cuadro mismo, digamos, ¿no? Y de verbos conjugados. ¿Sí? A ver si puedo, a ver un segundito que quiero ampliar esto un poco. No, si no, yo lo arreglo, yo lo voy corriendo. No, pero para que les quede a todos, porque por ahí yo lo veo bien, pero es mi pantalla, digamos, ¿no? ¿Sí? Tuve todo un dilema con la última clase de YouTube, que lo fui ampliando y lo fui corriendo, porque directamente es una cuestión de que ningún oculista me lo podía solucionar. Claro. Bueno. ¿Ven? Bueno, entonces, acá está lo que les mencionaba recién. ¿Sí? Vamos a ver la primera conjugación en primer lugar, ¿sí? La traducción, acá está justamente soy amado, ¿sí? ¿Sí? O sea, recordar, en el presente es yo amo. Fíjense por otra parte también que no aparecen los pronombres personales, ¿no? ¿Sí? Es costumbre esto en latín de conjugar directamente sin que aparezcan siempre los pronombres personales. Cuando se dice amor, se está dando por supuesto que se trata de la primera persona del singular, y que se refiere a ego, digamos, ¿no? Puede aparecer el pronombre o no. Muchas veces, como en este caso, no aparece el pronombre personal. ¿Sí? Soy amado. Entonces, el punto está que vamos a tener que prestar atención en los textos, primero separar el número, el singular y el plural. Acuérdense, las tres primeras personas son el singular,
la segunda parte, las 3 últimas personas son el plural, ¿sí? Hay un punto que es hay un tema que es interesante acá. Todo lo que aparecía en el paradigma, o la pista que nosotros podíamos tener en el paradigma, acá ya no hay nada de eso, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque ustedes se acuerdan que el paradigma de amare, era amo, amas, amare, amawi, amavi, amatum, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo, en el caso del presente del modo indicativo, sí recordaba que, o sí podemos recordar que estas 2 primeras partes, ¿sí? Amo y amas, estaban, en el caso del presente, están en el paradigma, ¿sí? Pero acá, en la voz pasiva, no hay nada de eso ya, ¿sí? Amor, perdón. Entonces, amor, amaris, ¿sí? Y amatur. Yo soy amado, tú eres amado, él es amado. Nosotros somos amados, vosotros sois amados, ellos son amados, ¿sí? Lo que más vamos a encontrar nosotros es esto, amatur y amantur, ¿sí? Sí, Mercedes. Una pregunta, gracias. Sí. El amaris amare, no termino de entender esa alteridad a qué se debe. Sí, esto es parecido, pero es como una arbitrariedad esto, digamos, ¿no? Amaris guión amare. Sí. La segunda persona del singular del presente, ¿sí? Del indicativo en la voz pasiva, Sí. admite también una forma esta como amare. Bien, o sea, yo puedo elegir la que quiero. Exactamente. Bien, gracias. Exactamente. Lo que pasa es que podés elegir, pero el tema es, uno puede elegir y el que escribe también puede elegir. Lo que pasa es que con esto hay que tener cuidado, porque si es amare, lo que yo voy a tener que interpretar en el texto es si este amare es este. No, claro, no, bien. Más O sea, el amaris para que no haya confusión. Está bien, claro, está bien. ¿me explico? Pero es por otro motivo, no porque no pueda elegir cualquiera. Acá va a ser un infinitivo. Claro. Acá va a ser una segunda persona del singular, con lo cual cambia totalmente la cuestión. ¿Dónde va a estar ¿Dónde va a estar lo decisivo acá? En la parte contextual de la oración. Contextual, claro. ¿Sí? Y es fácil, la contextual es fácil, porque un verbo en infinitivo a un verbo en segunda persona, ya Sí. no entender, ya uno no entiende nada. Yo prefiero acostumbrarme a la amaris. Yo prefiero amaris también, porque Yo también, pero nada, era para... porque a veces pasa que uno dice, ¿de dónde salió? ¿De dónde sale esto? Por ejemplo, también en el pretérito perfecto, si ustedes se acuerdan, en la tercera persona del plural del pretérito perfecto, también admite una fórmula doble, amaverunt o amavere, amaverunt o amavere. Entonces, cuando ustedes vienen leyendo un texto y aparece uno que es amavere, uno dice que podría perderse si no se recuerda que la tercera persona del plural del pretérito perfecto, ¿sí? Del modo indicativo, admite una doble forma también, como aquí, amaris o amare, ¿sí? O sea, pueden aparecer las dos realmente, ¿sí? Pero es verdad que en el análisis contextual es evidente cuando se está tratando de un infinitivo o cuando no, digamos, ¿sí? Pero lo que a mí sinceramente más me interesa de esta parte es que para la parte de traducción, para lo que nosotros estamos haciendo, cuando vamos leyendo textos y demás, es concentrarnos en la tercera persona del singular y en la tercera persona del plural. Esto es lo que más aparece, ¿sí? La pista... En los misterios del Rosario. Perdón. Esta forma aparece en los misterios del Rosario, cuando anuncian los misterios. No lo conozco mucho, ahí me mataste. Sí, pues dice, Jesús in Jordanen bautizatur. Claro, está bien, es bautizado, Sí, exactamente. Sí. Exactamente.
Lo Bueno, que pasa exacto. es que casi nunca, para rezar el rosario en latín es muy raro encontrar que se rezan los misterios luminosos, Exacto. porque por lo general suelen rezar los otros 15 misterios de antes. Ok, está bien, pero el ejemplo de Margarita es muy interesante porque justamente baptizatur, ahí me sirve a mí para ver justamente que la terminación tur, ¿sí? Me tiene que derivar a mí inmediatamente, darme cuenta que no estoy tratando con un verbo en voz activa. Es decir, que en este caso el agente recibe, justamente recae la acción, en este caso de baptizatur, es bautizado, ¿sí? Está muy bueno justamente el ejemplo práctico, baptizatur, ¿sí? Si fuera plural, que es lo que más se utiliza también, sería, por ejemplo, baptizantur, ¿sí? ¿Sí? Lo que, si me permiten tomar el ejemplo de, si puedo tomar el ejemplo de lo que acabo de mencionar, a ver un segundito, ampliar un poquito la letra. Con el ejemplo que acaba de tomar Margarita, ¿sí? Sí, lo que pasa es que se me mezclan los... A esta hora, es la hora, como decía tuya. ¿No? La hora de comer, ¿Sí? de ¿Okay? tomar té. Claro. ¿Ustedes Bueno, toman mate o no? sí, tomamos mate. Sí, Tomamos mate, exactamente. tomamos mate a cualquier hora, acá. Toman mate a Yo, no cualquier me- hora. yo tengo mate, pero no me atrevo a tomarlo porque digo, voy a salir, me voy a torcer. Claro, Pero claro, antes todos tomaban mate, mis tíos todos tomaban mate en la mañana, mi claro. abuela, todo. Toman, sí, son materos acá. Mm. Sí. Bueno, un tema, baptiz, este verbo, como lo decía Margarita, para tomar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Es interesante que aún así, aunque estemos hablando de voz pasiva, Es ¿sí? de la primera conjugación. Exactamente, a eso quería ir también, que no pierde el elemento, digamos, porque acá hay, a ver, cuando yo traduzco, tengo que buscar qué es lo que me está dando el verbo para poder analizarlo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos, esto como los ingredientes para la traducción. Si yo analizo esto acá tal cual como lo tengo, baptizatur, voy a tener dos pistas, ¿sí? O tres pistas podría ser que tenemos. Primer pista, de atrás para adelante, va a ser esta R que está acá, ¿sí? Tenemos que memorizarnos acá, yo esto me lo grabé a fuego sí, o sea, siempre me lo traté de memorizar esto. Esta R acá me está indicando voz pasiva. O sea, de los 5 elementos que yo les decía, persona, tiempo, número, modo y voz, ¿sí? La terminación R, la letra R en la desinencia, me habla de la voz pasiva, ¿sí? O sea, fíjense que esto se va a estar refiriendo a la voz, concretamente, ¿sí? La T, esta que aparece acá, me sirve como pista para la persona, que en este caso va a ser tercera persona del singular, ¿sí? Tercera persona, ¿sí? Me sirve como pista para la persona y para el número. Tercera persona y a su vez del singular, ¿sí? Y por último, tercera persona del singular, con lo cual acá ya tengo la persona, el número, el modo y la voz. Y por último, también otra vocal más, me va a estar, todo esto sale de la desinencia, fíjense, ¿no? En este caso, me va a estar indicando solamente esta letra A, que se trata de un verbo de la primera conjugación, ¿sí? Baptizare, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, 3 letras me definen tanto. Digo, si todo esto no lo contemplo, se pierde mucho tiempo después en la traducción, digamos, ¿sí? Y ya con este dato voy a poder armar yo el paradigma concretamente, y además todo lo que es el proceso de buscar en el diccionario, ¿no? ¿Sí? Porque no voy a encontrar, obviamente hay un tema acá. Hoy, lamentablemente, para muchos, pero no es lo que nos pasaba a nosotros, si uno pone baptizatur, te da todo esto que estamos hablando nosotros, que nosotros llegamos por la reflexión. Hoy muchos alumnos que estudian latín llegan a esto por Google, digamos, ¿sí? Con lo cual se están perdiendo todo este razonamiento, todo este proceso que nosotros sí lo hacíamos. No me siento una persona realmente
pero soy de nihilo tempore, soy de aquellos tiempos, digamos, ¿sí? Pero me autopercibo joven, ¿sí? ¿Sí? Pero nosotros hacíamos todo esto que les digo, que nosotros teníamos que hacer este razonamiento. No estaba Google para decirme que es un verbo que está en voz pasiva, que significa esto, que significa es bautizado, etcétera, y me da toda la solución, ¿sí? Incluso, les voy a contar una anécdota. Yo acabo de preparar a algunos alumnos particulares, y los profesores mismos se están equivocando en esto porque le dan a los alumnos ya el vocabulario armado. Tengo un alumno en Nacional Buenos Aires, justamente un colegio muy importante en el que estudian latín, le dan al chico ya la palabra como la tendría que buscar él en el diccionario. Nosotros la teníamos que buscar a la palabra, no nos decían, bueno, acá está el texto y acá están todas las palabras que ustedes tienen que utilizar. ¿Me explico el tema? O sea, es como que se redujo también el nivel en este punto, digamos, bajó el nivel, ¿sí? Nosotros entonces, la pista es, si tengo baptizatur, yo tengo que ser capaz de primero definir voz pasiva por la R esta, ¿sí? Lo mismo que si dijera baptizantur, ¿sí? Baptizantur, ¿sí? Ahí aparece la NT. Y la A va a ser indicativa de un verbo, ¿sí? En voz, perdón, un verbo de la primera conjugación, ¿sí? ¿Estamos? Pero lo que más ustedes van a ver es, insisto, tercera persona del singular y tercera persona del plural, ¿sí? Muy bien. Ya que estamos con el presente, voy a ir también al presente de la segunda conjugación, que es el verbo acá, videor, ¿sí? Es interesante porque también acá, al igual que en la segunda conjugación, en la primera conjugación, voy a tener una doble fórmula también, ¿sí? En la segunda persona del singular, ¿sí? Yo no quise decir recién esto, pero ahora sí. En la segunda persona del singular voy a tener también una fórmula parecida a la del infinitivo, que es lo que preguntaba recién Mercedes. ¿Sí? Videre, ¿sí? Este verbo videor es el verbo videre, ¿sí? El verbo ver, ¿sí? Soy visto, ¿sí? El presente video, o video, vides, videt, videmus, videtis. Fíjense el cambio acá que hay en la segunda del plural, vident, ¿sí? En la voz pasiva, videor, videris, videtur, videmur, videmini, videntur, ¿sí? Es igual que facere o facere. No, facio, el verbo facere es un verbo de la tercera conjugación, ¿sí? Porque vos, el paradigma de video es video, vides, videre, y el paradigma de facio, de facere o facere es facio. Facio, facis, facere. Tiene desinencia IO ahí, ¿sí? Entonces, es de la tercera conjugación, y después vas a tener la tercera conjugación mixta, que algunos dicen que es como la cuarta, que es audio, por ejemplo. Audio, audis, audire. Te cambia, en el infinitivo te cambia la desinencia, ¿no? Sí, sí. Este es de segunda, vídeos de la segunda conjugación. Si ustedes lo buscan en el diccionario, les va a aparecer así con el numerito 2. Verbo de la segunda conjugación, ¿sí? Otra vez más, lo que más aparece en los textos es tercera conjugación, de tercera persona del singular y tercera persona del plural, ¿sí? Videntur. Fíjense que coinciden en todos los casos, en la mayoría, en los casos más utilizados, la presencia esta de la R que les digo, ¿sí? ¿Sí? Soy visto, yo soy visto, tú eres visto, él es visto, o acá este videtur en realidad se puede utilizar como es visto algo determinado, ¿sí? O parece algo determinado, se ve que algo determinado, ¿sí? Videmur, videmini, videntur, ¿sí? Bueno,
quiero que veamos pequeño detalle también de lo que es el pretérito imperfecto de ambos casos, ¿sí? Era amado y era visto, ¿sí? Amabar, pretérito imperfecto del modo indicativo, ¿sí? Amabar, amabaris, amabatur, fíjense, nosotros, recuerdo, sí, hemos visto textos en los cuales aparecía esta terminación también de voz pasiva, ¿no? Atur, ¿sí? Y antur también, ¿sí? Amabar, amabaris, amabatur, amabamur, amabamini, amabantur, ¿sí? Yo era amado, tú eras amado, él era amado, nosotros éramos amados, vosotros erais amados, ellos eran amados, ¿sí? La verdad que en esto el latino la simplificaba, porque como decíamos recién, con una sola palabra estaban utilizando esa voz pasiva, ¿no? Yo era amado, o yo era visto, videbar, ¿sí? Videbar, videbaris, videbatur, videbamur, videbamini, videbantur, ¿sí? Esto insisto, hay que verlo para poder, digamos, estar uno ubicado cuando tiene que trabajar textos, cuando van apareciendo en los textos y uno tiene que ver con qué está trabajando. Insisto, las segundas personas solamente van a aparecer suelen aparecer en los diálogos, ¿sí? Lo mismo que la primera. Lo que más uno puede encontrar es la tercera del singular y la tercera del plural, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a tener que prestar atención, yo estoy haciendo aquí el paralelo porque fíjense que en el caso de la primera, de Amabar, esta A, siempre que está en toda la raíz, digamos, va a ser indicativa de un verbo de la primera conjugación, ¿sí? ¿Cómo es el pretérito imperfecto? ¿Cómo se puede armar la voz pasiva, digamos, a partir del imperfecto? Fíjense que el pretérito recordando, el pretérito imperfecto del modo indicativo es amabam. Es el mismo tiempo pretérito imperfecto del modo indicativo, ¿no? Este es voz activa, este es voz pasiva, ¿sí? Amabam, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant, ¿sí? Partiendo de la primera persona del singular del presente del modo indicativo, ¿sí? Perdón, del pretérito imperfecto del modo indicativo, voy a tener yo amabam. Amabam, ¿sí? Lo cual, para formar la voz pasiva, digamos, si tuviéramos que hacer un ejercicio del tipo, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es que desaparezca la última letra y agregarle la que yo les mencionaba recién, que es esta R, que es ya la indicativa de la voz pasiva, ¿sí? Es decir, una sola letra para los estos latinos, hacía cambiar de yo amaba a yo era amado, ¿no? Si yo digo amaban, yo amaba, y si digo amabar, yo era amado, ¿sí? Entonces, sacando la M y agregando la R, ya me queda la primera persona del singular, del pretérito imperfecto, ¿sí? Del indicativo de la voz ahora pasiva, ¿sí? Y con ese dato yo ya puedo armar con cierta facilidad la conjugación de este tiempo, ¿sí? En voz pasiva. Sí va a haber que prestarle atención siempre a la segunda persona del plural, porque es como que de alguna manera pierde la regularidad. Amabar, amabaris, amabatur, perdón, amabar, amabaris, amabatur, amabamur, amabamini, amabantur. Videbar, videbaris, videbatur, videbamur, videbamini, videbantur. Y en el caso de la segunda conjugación, hay que prestar atención a esta letra, ¿sí? Esto, Lorena, por lo que preguntabas vos, ¿no? Porque este es el verbo video, ¿sí? Entonces, homonio, por ejemplo, ¿sí? Esa terminación EO, que voy a encontrar en el paradigma, es propia de la segunda conjugación, ¿sí? Que va a tener terminación ER. Perdón, ERE. Video, pides, videre, vidivisum, ¿sí? Segunda conjugación, ¿sí?
Pero bueno, no es un tema para complicarse. Yo simplemente por ahí lo que les voy a compartir este cuadrito, ¿sí? Pero yo creo que lo más importante es cuando nosotros trabajemos los textos, cuando aparezca esto en los textos, es poder ubicar las terceras personas del singular. Entonces, en ese caso, o la tercera persona del plural. Entonces, en ese caso me ahorra a mí, me facilita todo lo que es la parte de determinación del verbo, la calificación, etcétera, ¿sí? En el futuro pasa lo mismo. Amabor, en el verbo amare, ¿sí? Y en videbor lo mismo con el verbo videre, ¿sí? Amabo, en este caso, simplemente a la primera persona del singular es agregarle la R, que es propia de la voz pasiva, ¿sí? Amabor, amaveris, amabitur, perdón, amabimur, amabimini, amabuntur, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya los tres tiempos del modo indicativo, que son los tiempos de presente, que son el presente del indicativo, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto, ¿sí? Entonces, ya tenemos por lo menos bien visto el tema del verbo amare en voz activa, en voz pasiva, que es ese elemento que yo les decía, persona, el número, el tiempo, el modo, y ahora completamos con el quinto elemento que vimos hoy, que es la voz, ¿sí? Voz pasiva, ¿sí? Así que bueno, yo les voy a compartir este cuadrito para el tema de los verbos, ¿sí? Especialmente lo otro, la verdad, si quieren se los paso, pero me parece que lo más interesante para tener ahí a mano, digamos, no sé si por ahí ustedes se arman una carpetita o cómo lo tienen, pero puede ser... un montón de papeles. Así no. Claro. Bueno, cada uno con su método, digamos, ¿no? Yo les cuento lo que hago yo, tengo una carpetita en el celular para los verbos. Todo lo que sea verbos va por un lado, todo lo que es pronunciación en otra carpeta, y así, detalles, ¿no? No, yo todo esto lo paso al Google Drive, tengo una carpeta curso de latín que está todo ahí. Bueno, claro, cada uno puede ahí ver cómo le quede más cómodo. Pero ¿sí? acá en clase es un papel, no un anotador donde estoy escribiendo. Claro, genial. Bueno, hacemos así entonces, cualquier cosa acuérdense también que va a estar el videíto en el canal. Tengo una duda, bueno, de un tema que no, creo que no lo vimos, me falta a mí verlo, ¿no? Los nombres propios, ¿cómo se hace para saber cuál es el nominativo? Y porque también por ejemplo, declinan. Porque, por ejemplo, sí, claro, pero por ejemplo, si vos tenés Marcus, por ejemplo. Marcus. No, yo tengo un problema con Poncio Pilato. Claro, ahí siguiendo esa misma regla, Poncio, digamos, sería Poncius, sería el nominativo como Marcus, como Tullius. Sí. En realidad, en los casos en esto por tu pregunta, el tema sería prestar atención al nominativo, al vocativo o al genitivo. Lo que más suele aparecer es eso. Porque pues, si el genitivo del credo es el problema mío. Claro, Marcus va a ser Marchi, ¿no? De la segunda declinación. Y puede aparecer también en los textos un vocativo cuando te dice, oh Marcos, claro. Amigo mío, en algún diálogo. Entonces, ahí sería marche, porque es una palabra de la segunda declinación. Eso sería el punto. ¿Sí? Bueno, hacemos así entonces. Bueno, este tema la verdad que está bueno verlo en los textos, pero bueno, yo hace rato que quería, como han aparecido verbos en voz pasiva en los textos nuestros, básicamente yo resumiría con una idea principal solamente, que ustedes al ver esas características puedan con rapidez decir, bueno, aparece una R, yo ya sé que estoy en voz pasiva, después vamos a ver qué tiempo es, pero por lo menos yo ya me acerco a que no estoy tratando con un verbo, digamos, que no va a ser un sujeto agente, sino que va a ser, por estar en voz pasiva, con un sujeto paciente, y eso obviamente va a tener ese impacto en en la traducción correcta, digamos, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, eso sería como yo digamos, dejaría por ahí la idea principal. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, bien. Espero que no haya sido aburrido el tema. No, la verdad que bien entretenido, voy a analizar unos cuantos textos ahora para... Claro, exacto, genial.
Bueno, entonces les paso en un ratito el cuadrito con los verbos y el video apenas lo termine de subir, ¿sí? Bueno, ¿Ok? bueno. Bueno, bárbaro. Perfecto. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Nos si Dios vemos quiere. el martes. Nos vemos, Chao. profe. Adiós, Chao, adiós. chao. Chau, chau.